Ay, comadres. Arrimen esa silla, dejen un ratito los quehaceres y sírvanse un café bien cargado, porque la historia que les traigo hoy es de esas que te enchinan la piel y te apachurran el corazón, pero que al final, como un buen caldito de pollo en un día de lluvia, te dejan el alma calientita. Ustedes y yo sabemos que en estas casonas de gente de dinero, donde el lujo brilla hasta en las cucharas, el silencio a veces grita más fuerte que cualquier palabra. Es un silencio pesado, lleno de secretos y de penas que ni todo el oro del mundo puede curar. Y esta historia, amigas, es sobre uno de esos silencios, el de un bebecito atrapado en su soledad, y de cómo una de nosotras, una muchacha humilde con un corazón más grande que sus problemas, se convirtió en la llave para desatar un milagro. Todo empezó con un sonido que no debería oírse en un lugar tan elegante y silencioso, un llanto. Pero no era un berrinche de niño malcriado. No. Era un llanto desesperado, de esos que se te clavan en el alma, agudo y sin pausa, el llanto de un bebé que se siente completamente solo en el universo. Inés, una muchacha buena y trabajadora como una de nosotras, se quedó helada a mitad del pasillo de mármol. El sonido era tan desgarrador que soltó el trapo con el que andaba limpiando y corrió, siguiendo ese lamento como si una fuerza invisible la estuviera llamando. El sonido venía del cuarto del fondo, la recámara del niño, una puerta que siempre estaba cerrada. Pero ese día, estaba apenas entreabierta. Inés, con el corazón en un puño, la empujó despacito, y lo que vio adentro, comadres, hizo que se le encogiera el alma hasta hacerse una pasita. En una cuna que seguro costó más que mi casa entera, un bebecito de no más de 6 meses estaba solo, completamente abandonado. Tenía la carita roja, hinchada de tanto llorar, el pechito agitándose con cada sollozo desesperado. Estaba todo sudoroso, y se le notaba a leguas que el pañal estaba sucio, pesándole. En el suelo de madera carísima, tirado, un biberón vacío. Y nadie, comadres, absolutamente nadie a su alrededor. Ni niñera, ni un alma caritativa. Solo ese pedacito de gente, sufriendo en un silencio que solo él podía oír. Dios mío, susurró Inés. Sin pensarlo 2 veces, sin importarle si la corrían o la regañaban, fue derechito a la cuna y cargó al niño. Era un bultito caliente y tembloroso que se aferró a ella como si fuera un salvavidas en medio del mar. Ya, mi cielo, tranquilo. Ya todo está bien, le decía mientras lo acunaba, meciéndolo con esa maña, con esa ternura que solo te da la experiencia de haber cuidado a otros. El bebé seguía llorando, pero el sonido cambió, ya no era de pánico, era un llanto de desahogo, como si su cuerpecito por fin entendiera que alguien, por fin, había llegado a rescatarlo. Inés, con la práctica que le dieron sus propios hermanitos a los que crió casi sola, le cambió el pañal en un 2x3. Vio el biberón vacío en el suelo, fue a la cocineta de lujo que tienen en esos cuartos y le preparó uno nuevo. Probó la temperatura en su muñeca, como nos enseñaron nuestras madres, se sentó en el sillón mecedor de piel y se lo ofreció. El angelito se aferró a la mamila como si llevara horas, días, esperando por ella. Bebía con unas ganas que partían el corazón, con sus ojazos azules, enormes y tristes, fijos en el rostro de Inés, como si quisiera grabárselo en la memoria. Ya está, ¿verdad? Era hambre lo que tenías. Chiquito, le susurró. ¿Dónde estará la que se supone que te cuida? Y mientras el bebé comía, Inés empezó a tararear en voz baja, casi sin darse cuenta, una de esas canciones de cuna viejitas, una que su mamá le cantaba a ella cuando era niña. El cuerpecito del bebé se fue relajando, sus párpados empezaron a pesarle y, en cuestión de minutos, se quedó profundamente dormido en sus brazos, con una paz que conmovía. Inés se quedó mirándolo, esa carita pequeña, tan indefensa. Y pensó, con una rabia que no sabía que tenía, ¿cómo es posible que alguien deje a una criatura así? Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto, imponente, estaba parado en el umbral. Traje impecable que seguro costaba una fortuna, cabello oscuro peinado para atrás, y unos ojos cafés, duros como piedras, fijos en ella. Era él. Ramón Martínez. El patrón. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz era fría como el hielo, controlada, pero con un filo que cortaba el aire. Inés se levantó de un brinco, casi tira el biberón del puro susto. Disculpe, señor. Es que lo escuché llorar mucho. La niñera no estaba, yo solo vine a ver qué pasaba.
Ramón entró al cuarto. Su mirada fue de su hijo, dormido y sereno en los brazos de Inés, a la cuna vacía, al pañal sucio en el bote de basura, al biberón recién preparado sobre la mesita. Respiró hondo, y algo en su pecho, un nudo de tensión que llevaba días, semanas cargando, pareció aflojarse. Por primera vez en mucho tiempo, su hijo, Manuel, estaba en paz. ¿Dónde está Amalia?, preguntó, refiriéndose a la niñera que se suponía debía estar ahí. No sé, señor. No la he visto desde que llegué en la mañana. Ramón apretó los puños. Se le notó la vena del cuello saltarle de puro coraje. Le pagaba una fortuna a esa mujer, la mejor agencia, las mejores referencias, y desaparecía justo cuando su hijo más la necesitaba. Puedes ponerlo en la cuna, dijo, con la voz todavía tensa. Inés obedeció. Con una delicadeza infinita, como si estuviera manejando el tesoro más frágil del mundo, acostó al bebé, lo arropó con su sabanita y se dispuso a salir, lista para el regaño, para el despido. Disculpe, de verdad, no quería entrometerme, es que... Está bien, la interrumpió él. Y la miró, comadres, pero la miró de verdad, no como se mira a un mueble o a la persona invisible que limpia los desastres de otros. Vio a la mujer que había hecho lo que él, el padre, no había podido hacer. Lo que la niñera carísima no había querido hacer. Gracias, dijo. Inés parpadeó, sorprendida por esa palabra tan simple pero tan rara en esa casa. Solo asintió con la cabeza y salió de ahí deprisa, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, segura de que al día siguiente la correrían por meterse donde no la llamaban. Ramón se quedó solo con su hijo. Se acercó a la cuna y lo observó dormir. Hacía 6 meses que su esposa, Hilda, había muerto al traer a ese bebé al mundo. 6 meses de un infierno personal, 6 meses en los que Ramón apenas podía mirar a su hijo sin sentir un dolor que lo partía en dos. Se sentía culpable, enojado con el mundo, con Dios, y hasta con ese pedacito de gente inocente. ¿Cómo iba a amar a la criatura que le había costado la vida de la mujer que adoraba? Pero en ese momento, al ver a Manuel tan tranquilo, tan en paz por primera vez, Ramón sintió otra cosa, coraje. Un coraje inmenso y helado contra Amalia. Salió del cuarto como un vendaval. Bajó las escaleras de mármol de 2 en 2, cruzó la sala gigantesca y se fue derechito al jardín trasero. Y ahí estaba ella. La niñera. Sentada muy quitada de la pena en una banca junto a la alberca, con el teléfono pegado a la oreja, soltando unas carcajadas que se oían hasta la calle. Ramón caminó hacia ella, sus pasos firmes sobre el pasto perfectamente cortado. Su sombra la cubrió por completo. Ella levantó la vista, y la sonrisa se le congeló en la cara. Casi se desmaya del susto. Señor Ramón. Llegó temprano. Mi hijo estaba llorando solo en su cuarto, con el pañal sucio, con hambre. ¿Y usted, aquí? Amalia colgó de volada, tartamudeando. Solo salí un minutito, señor. Le juro que estaba dormido. Mentira. Estaba despierto, desesperado. La señora de la limpieza tuvo que cuidarlo. A Amalia se le puso la cara roja de vergüenza y luego pálida de miedo. Fue solo un momento, de verdad, ya iba a regresar. Está despedida. Recoja sus cosas y lárguese ahora mismo. Pero, señor, yo. Ahora. La voz de Ramón retumbó en todo el jardín, asustando hasta los pájaros. La mujer se levantó de un salto y corrió hacia la casa, aterrorizada. Ramón se quedó ahí, respirando profundo, tratando de calmar la furia que le hervía por dentro. Cuando regresó a la casa, vio a Inés, que ya estaba de nuevo con su trapo y su cubeta, limpiando el pasillo como si nada hubiera pasado. Ella lo miró de reojo, todavía nerviosa, esperando lo peor. Pero él se detuvo frente a ella. Gracias por cuidar a Manuel. Inés se relajó un poquito, solo un poquito. No tiene que agradecer, señor. Cualquiera en mi lugar lo habría hecho. Ramón negó con la cabeza, una sombra de amargura en su rostro. No. La niñera a la que le pagaba una fortuna no lo hizo. Usted sí. Y se fue a su oficina, pero al cerrar la puerta, se le quedó un pensamiento dando vueltas. Hay algo diferente en esa mujer, algo que no puedo ignorar. 3 días pasaron, y la casa era un verdadero caos. Ramón, que era un león en el mundo de los negocios,
capaz de manejar empresas millonarias, era un gatito asustado con su propio hijo. Entrevistaba candidatas para el puesto de niñera, una tras otra, mujeres con currículums impresionantes, pero mientras tanto, intentaba cuidar de Manuel él solo. Y el bebé lloraba. Lloraba sin parar, con una fuerza que parecía imposible para un cuerpo tan chiquito. Ramón no sabía qué hacer. ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá sueño? ¿Será el pañal? Intentaba de todo, y nada, absolutamente nada, funcionaba. La desesperación empezaba a ganarle, a hacerlo sentir el peor padre del mundo. Y siempre, en esos momentos de crisis, como un angelito guardián silencioso, aparecía Inés. Esa mañana, por ejemplo, Ramón estaba en el cuarto del bebé, dándole unas palmaditas torpes en la espalda para sacarle el aire, pero lo sostenía mal, todo tieso, como si estuviera cargando una bomba a punto de estallar. Manuel, incómodo, se retorcía y lloraba más fuerte. Disculpe que lo interrumpa, señor. Inés estaba parada en la puerta, con su cubeta de limpieza en la mano. Es que no deja de llorar, ¿puedo ayudar? El orgullo de Ramón le gritaba que dijera que no, que él podía solo con su hijo. Pero el llanto de Manuel era más fuerte que su orgullo. Por favor, dijo, derrotado. Inés entró, y con una delicadeza que conmovía, tomó a Manuel de sus brazos. Lo está sosteniendo muy lejos de su cuerpo, señor. El bebé necesita sentir el calor, sentirse seguro, como cuando estaba en la pancita de su mamá. Lo acomodó sobre su hombro, con la cabecita bien apoyada, y empezó a darle unas palmaditas suaves, en círculos, en la espalda, mientras le susurraba cosas al oído. En menos de un minuto, se escuchó un eructo chiquito y Manuel dejó de llorar, como por arte de magia. Ramón se quedó impresionado, mirándola como si fuera una hechicera. ¿Cómo sabes hacer eso? Crié a mis 2 hermanos, le contó ella, sin darle mucha importancia. Mi mamá murió cuando yo tenía 14 años. Leandro era un bebé, igual que Manuel, y mi hermana Marta tenía 3. Aprendí a la brava, no me quedaba de otra. Le devolvió a Manuel a Ramón. Ahora el bebé estaba tranquilo, mirando a su papá con esos ojazos azules que eran la viva imagen de su madre. Usted solo necesita tener más confianza. Los bebés sienten cuando uno está nervioso. Ramón la miró, pero esta vez la vio de verdad, más allá del uniforme de trabajo. Inés no era como las otras empleadas que habían pasado por esa casa. No tenía esa sonrisa falsa, esa actitud de servicio fingida. Era directa, natural. Y tenía una paciencia con Manuel que él, el padre, no tenía. ¿Usted tiene hijos?, le preguntó. No, señor. Pero quiero tenerlos, algún día. Cuando se pueda. Esa frase, cuando se pueda, se le quedó a Ramón. ¿Cuándo se pueda? Inés sonrió, una sonrisa pequeña y un poco triste. Trabajo en 3 casas, señor. Pago la renta, la comida y la escuela de mis hermanos. Mi hermano Leandro quiere ir a la universidad y necesito juntar una lana para ayudarlo. Así que un hijo tendrá que esperar. Ramón sintió algo que no esperaba, admiración. Un respeto profundo por esa mujer tan joven y tan fuerte. 3 trabajos, 2 hermanos que mantener, 40 minutos de camión de ida y otros de vuelta. Y aún así, se detenía a cuidar a su hijo con una ternura que a él le faltaba. Los días siguientes, se volvió una costumbre. Manuel lloraba, Inés aparecía. Le enseñó a Ramón los trucos que solo una madre postiza aprende, cómo cambiar un pañal sin hacer un desastre, cómo preparar el biberón a la temperatura perfecta, cómo saber si el llanto es de hambre, de sueño o de puro berrinche. Y algo empezó a cambiar en esa casa y en el corazón de Ramón. Empezó a esperar los momentos en que Inés estaba ahí, y no solo por la ayuda con el niño, sino por su presencia, por la calma que traía con ella, una calma que él no había sentido en meses. Una tarde, él estaba en su despacho, supuestamente trabajando, pero en realidad estaba viendo el monitor de la cámara que había instalado en el cuarto del bebé. Vio a Inés entrar después de limpiar. Manuel estaba despierto en la cuna, haciendo ruiditos. Ella lo tomó en brazos, se sentó en la mecedora y empezó a cantarle una canción de cuna, con una voz suavecita, sin pretensiones, pero llena de un cariño que se sentía a través de la pantalla. Manuel cerró los ojitos y se durmió, con una sonrisita en los labios. Ramón apagó el monitor y se recargó en su silla, pasándose la mano por la cara.
Desde que Hilda murió, se había convertido en un autómata. Trabajaba, comía, dormía, pero no vivía. Pero cuando veía a Inés con Manuel, cuando la oía cantar, cuando veía la sonrisa que ella le sacaba a su hijo, algo dentro de él, algo que creía muerto y enterrado, empezaba a despertar. Y eso, comadres, lo asustaba. Lo asustaba porque ella era la muchacha de la limpieza. Y él era el patrón. Y no podía, no debía, depender de ella para cuidar a su propio hijo. Necesitaba a alguien profesional. Aunque todo su ser, cada fibra de su cuerpo, le gritara que no la alejara, que no la dejara ir. Pasó otra semana, y Ramón ya no se imaginaba la casa sin Inés. Seguía entrevistando candidatas, mujeres con currículums que parecían enciclopedias, que hablaban 3 idiomas y tenían títulos en desarrollo infantil. Pero todas le parecían frías, robóticas. Ninguna tenía esa magia, esa chispa que hacía sonreír a Manuel. Mientras tanto, Inés seguía ahí, apareciendo en los momentos justos, como un susurro de calma en medio de la tormenta. Un jueves por la tarde, la escena que se repitió fue casi cómica, pero reveladora. Ramón intentaba darle papilla de verduras a Manuel. Y el bebé, con una puntería digna de un campeón, se la escupía toda en la cara. Volteaba la cabeza, lloraba, hacía un drama. No le gusta la papilla, se resignaba Ramón, con la camisa manchada de verde. Es que usted se la está dando mal. La voz de Inés, tranquila y un poco divertida, lo hizo voltear. Estaba parada en la puerta de la cocina. ¿Cómo que mal? Usted le mete la cuchara en la boca como si fuera un robot, señor. Con los bebés hay que tener maña, hay que enamorarlos de la comida. Se acercó, tomó la cucharita y, con una paciencia infinita, le puso apenas una gotita de papilla en los labios a Manuel. El bebé, curioso, la lamió. Ella esperó, le puso otro poquito. Manuel abrió la boca. Y entonces, le dio una cucharada chiquita. Y el bebé, tragó. Sin escupir, sin llorar. Ve, dijo ella. Hay que ir con calma, dejar que pruebe el sabor primero. Ramón soltó una carcajada. Una carcajada corta, ronca, pero la primera en meses, una carcajada de verdad. Deberías dar clases para padres desesperados. Para nada, sonrió ella, solo es tener paciencia. Y siguió dándole la papilla, canturreando entre cucharada y cucharada, hasta que Manuel se la comió toda. Ramón se quedó ahí sentado, solo observándola. Y mientras la veía, en ese acto tan simple, tan cotidiano, se dio cuenta de muchas cosas. ¿Por qué eres tan buena con los niños?, le preguntó. Cuando mi mamá murió, le contó ella, sin dejar de limpiar la boquita de Manuel, me convertí en la mamá de mis hermanos. Leandro tenía 6 meses, la misma edad que Manuel. No teníamos dinero, pero teníamos mucho amor. Y el amor, señor, a veces resuelve más cosas que el dinero. A Ramón se le oprimió el pecho. Deberías estar estudiando, disfrutando la vida, no limpiando casas. Ahora estoy estudiando, dijo ella, con un orgullo que le brillaban los ojos. Junté una lana y empecé un curso. Quiero estudiar enfermería. Siempre me ha gustado cuidar a la gente. Creo que nací para esto. Él la miró con otros ojos. Ya no era solo admiración. Era un respeto profundo. Y algo más, algo cálido, algo que no se atrevía a nombrar. Esa noche, después de que Inés se fue, Ramón se quedó pensando. No podía ser tan egoísta. Ella tenía su propia vida, sus sueños. No era justo para ella convertirse en la niñera enfermera mamá de su casa. Necesitaba contratar a una profesional. Aunque en el fondo, sabía que no era solo por Manuel. Era por él. Por cómo se sentía cuando Inés estaba cerca. Y eso lo aterraba. Hilda, su Hilda, llevaba apenas 6 meses muerta. No podía, no debía, sentir nada por nadie. Pero lo sentía. Y no sabía qué hacer con eso. 2 días después, el pasado llamó a la puerta. Literalmente. Sonó el timbre y al abrir, Ramón se encontró con un fantasma de su vida anterior. Bárbara Acevedo. Su ex prometida. Cabello rubio perfecto, maquillaje de revista, ropa de diseñador y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Qué haces aquí, Bárbara? Me enteré que despediste a la niñera, Moncho. Vine a ayudar. Entró sin ser invitada,
mirando la casa como si todavía fuera suya. Bárbara y él habían estado juntos 2 años. Ella lo había dejado cuando él le dijo que quería tener hijos. Un hijo, decía ella, estorbaba su carrera, su cuerpo perfecto, su libertad. Y ahora, después de que él rehizo su vida con Hilda, después de la tragedia, después de todo, ahí estaba. No necesito tu ayuda. Claro que sí. Conozco a la niñera perfecta para ti. Cecilia. Es súper profesional, trabajó para un diplomático. Ramón dudó. Estaba desesperado. Está bien. Dame su contacto. Mejor. Yo la traigo mañana para que la conozcas. Justo en ese momento, se oyó el llanto de Manuel. Yo voy, dijo Ramón. Déjame verlo, exclamó Bárbara, y subió las escaleras antes de que él pudiera detenerla. Cuando Ramón entró al cuarto, vio a Bárbara mirando a Manuel en la cuna con una mueca de asco mal disimulada. Ha crecido, dijo, sin una pizca de cariño. Ramón cargó a su hijo, protector. Gracias por la recomendación, Bárbara, pero ahora tengo que cuidarlo. Ella entendió la indirecta y se fue. Al día siguiente, a las 3 en punto, llegó Bárbara con Cecilia. La mujer era tal como la había descrito, rígida, profesional, casi un robot. Respondió a todas las preguntas de Ramón perfectamente. Cuando le pasó a Manuel para que lo cargara, lo sostuvo como si fuera un paquete frágil pero sin valor. El bebé empezó a lloriquear. Ramón, en su desesperación, ignoró la señal. Perfecto. ¿Cuándo puede empezar? Mañana mismo. Cuando se fueron, Ramón vio a Inés, que andaba limpiando el cuarto. La nueva niñera, le dijo. Sí. Parece seria, respondió ella, y Ramón notó un tono raro en su voz. Pero no le dio importancia. Necesitaba ayuda. Cecilia parecía profesional. ¿Qué podría salir mal? Pero a Inés, desde el primer día, no le gustó. Era una sensación, una espinita en el corazón. Cecilia hacía todo perfecto, como un manual, pero sin una gota de cariño. Y como resultado, Manuel lloraba más y sonreía menos. Para colmo, Bárbara empezó a aparecer por la casa a todas horas, con la excusa de ver si Cecilia se estaba adaptando. Pero Inés, que es lista como ella sola, se dio cuenta de las miradas que le echaba a Ramón. Miradas de hambre, de posesión. Un miércoles por la tarde, Inés estaba limpiando la sala. Oyó voces en la terraza. Eran Bárbara y Cecilia, hablando en voz baja. La ventana estaba entreabierta. Inés se acercó a un librero, fingiendo sacar polvo, y aguzó el oído, como buena comadre que es. Mañana a las 3 de la tarde. Ya sabes qué hacer, decía Bárbara. ¿Y si alguien nos ve? Preguntaba Cecilia. Nadie nos va a ver. La de la limpieza solo viene en las mañanas. Sales por la puerta de atrás. Te llevas al niño. Te quedas con él unos 3 días en una finca segura. Luego yo aparezco, finjo que descubrí dónde está y regreso como la heroína. Ramón estará tan agradecido, tan vulnerable, y entonces, lo reconquisto. A Inés se le heló la sangre. Iban a secuestrar a Manuel. Escuchó el ruido de un sobre. La mitad ahora, la mitad cuando termines. Dios santo. Tenía que avisarle a Ramón, a la policía. Pero Ramón andaba de viaje, no regresaba hasta el día siguiente. Y si iba a la policía, ¿quién le iba a creer? La palabra de una empleada contra la de 2 mujeres ricas y poderosas. Sabía que no podía arriesgarse. Si fallaba, cambiarían el plan y sería peor. Solo le quedaba una opción: impedirlo ella sola. Esa noche no durmió. Repasó el plan una y otra vez en su cabeza. Al día siguiente, llegó a la mansión a las 7 de la mañana, 4 horas antes de lo normal. Le dijo al guardia que tenía un compromiso y necesitaba adelantar el trabajo. Pasó la mañana con los nervios de punta, observando cada movimiento. Ramón llegó de madrugada y se encerró en el despacho. Cecilia llegó a su hora, actuando normal. A las 2 de la tarde, Inés se paró en el pasillo de servicio, frente a la puerta trasera, fingiendo organizar unas cosas, con el corazón saliéndole por la boca. A las 3 menos 10, Cecilia bajó las escaleras. Empujaba una carriola donde Manuel dormía. Llevaba un bolso grande al hombro. Cuando llegó al pasillo y vio a Inés bloqueando el paso, su cara cambió. La máscara de profesionalismo se cayó. «Quítate de en medio», dijo con una voz que cortaba.
¿A dónde crees que vas con él? A dar una vuelta. Por la puerta de servicio y con ese bolso. Se lo vas a entregar a quien te está esperando afuera, ¿verdad? Cecilia soltó la carriola y sacó un cuchillo del bolso. Última oportunidad. El corazón de Inés casi se le sale del pecho, pero no se movió. Creció en un barrio bravo, sabía defenderse. Y por ese bebé, iba a pelear como una leona. Cecilia se la balanzó. Inés la esquivó y le dio un golpe en el brazo con el palo de una escoba que estaba ahí. El cuchillo voló por los aires. ¡Seguridad! ¡Auxilio!, gritó Inés con todas sus fuerzas. Cecilia corrió hacia la carriola, pero Inés se le aventó encima. Rodaron por el suelo. Cecilia era más fuerte. La agarró del cuello y empezó a apretar. Inés, viendo puntitos negros, pateó, arañó y logró soltarse. Se levantaron las dos. Cuando Cecilia volvió a atacarla, Inés agarró un florero pesado de la entrada y, sin pensarlo, se lo estrelló en un lado de la cabeza. La mujer cayó al suelo, aturdida. Inés corrió, sacó a Manuel de la carriola y lo abrazó, protegiéndolo con su cuerpo. El bebé lloraba, asustado. Cecilia se levantó, con sangre escurriéndole por la sien y una mirada de puro odio. Justo cuando iba a dar un paso, la puerta se abrió de golpe. Era Ramón. Lo vio todo en un segundo. A Cecilia sangrando, el cuchillo en el suelo, la carriola volcada, y a Inés, pegada a la pared, abrazando a su hijo, temblando pero firme. ¿Qué está pasando aquí? Los guardias de seguridad aparecieron detrás de él y sometieron a Cecilia. Ella iba a secuestrarlo, dijo Inés entre sollozos. Lo oí ayer. Ella y Bárbara planearon todo. Le contó cada detalle. Ramón escuchaba, pálido, con la cara cada vez más dura. Miró a Cecilia. Es verdad. La mujer solo escupió al suelo. No pueden probar nada. La policía lo probará, dijo Ramón, y llamó. Mientras hablaba con el oficial, sus ojos no se apartaban de Inés. Y en ese momento, sintió algo que creía enterrado para siempre. Se acercó a ella. «Salvaste a mi hijo». Ella solo lloraba. Él le extendió los brazos y ella le entregó al bebé. Sus dedos se rozaron, y fue como una descarga eléctrica. Y la miró, comadres, pero la miró como un hombre mira a la mujer que acaba de arriesgar su vida por lo que él más ama en el universo.